Vale, primero vamos a presentar un poco a este señor, ¿vale? No quiere salir en la cámara porque está en su propio derecho, estamos aquí en el campo. Y bueno, preséntate un poco, ¿cómo te llamas? Luciano Gómez Martínez. Vale, empezamos con las preguntas. ¿Cuántos años llevas siendo un payés? Muy pocos, unos 7 o 8 años. Que no soy payés, me dedico a esto, pero no, mi profesión no es esta. Mi profesión ha sido siempre camionero. Vale. ¿Cuántas horas le dedicas al huerto? Es tiempo libre, pocas horas. Más o menos... 5 o 6 horas al día. Vale. ¿De qué manera ganas dinero? Pérdidas. Pérdidas... Aquí no hay beneficio, aquí todos son pérdidas. Vale. ¿De qué tipo de cultivos o de animales tienes? Animales tengo 3 gallinas. Y de tipo de cultivos pues tengo lechugas, acelgas, coliflores, tomates, bueno, cada cosa en su tiempo, ¿no? Tomates, Sí. pepino, ¿Puedo cosas de grabar esas. por aquí? Para... Sí. Aquí el huertecillo. ¿Vendes productos fuera o solo los vendes aquí? No vendo nada, solamente para consumo propio. Vale. ¿Tienes terrenos en venta? No, Algo... ni en venta ni... Esto tampoco. Todo es tuyo, ¿no? No, esto no es mío tampoco. ¿No? Lo cultivo, lo arreglo, pero no es mío. Vale. ¿Qué tipo de maquinaria utilizas? Un multicultor, es lo que para labrar la tierra. Vale. Lo más importante, ¿está contento, con lo que hace diariamente? En sus No. 5 o 6 horas en el huerto. No. ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Por qué no Pues está porque esto es contento? muy aburrido, porque pierdes mucho tiempo y no te es rentable. Porque Bueno. aquí tal como está esto, solamente hay bichos por todos lados. Como está esto así, solamente hay ratas, culebras, serpientes, conejos, jabalís. Y porque tengo esto un poco vallado, si no se lo comerían todo. Bueno, hasta aquí la entrevista de hoy con el señor Luciano. Y bueno, Benjamín, soy 6 puntos, ¿eh? Nos los tienes que poner. Ponle 10.